Creativo cumplió 10 años hace algunos días, lo cual es una maldita locura. De hecho, estaba viendo el capítulo 1 de Creativo y antes tenía como una sección previa al inicio de los capítulos en donde me aventaba un monólogo. O no monólogo, sino que simplemente decía unas palabras del invitado. Y está, la neta, muy interesante volver a ver como esos monólogos y ver qué estaba pensando en ese momento y qué creía que iba a ser creativo. Porque, a ver, hoy en día, 10 años después, pues es muy fácil contarte como una historia de cómo siempre lo supe, cómo siempre perseguí mi pasión. Y creo que cuando menos para mí esos videos son como recordatorios de que las cosas no siempre son así. O sea, a veces uno simplemente, o ni siquiera a veces, yo creo que siempre uno pues hace lo que puede, con lo que se le ocurre, lo que tiene. Y empecé a ver que mucha gente empezó a compartir como fotos o incluso a veces reflexiones de lo que era el año 2016. Y normalmente no caigo en este tipo de modas, pero también como que haciendo el ejercicio conmigo mismo, pues me di cuenta que la verdad para mí el año 2016 sí fue un año muy importante. Fue un año muy importante porque había muchas cosas pasando en mi vida en ese momento. En el 2016 de entrada estaba terminando mi carrera universitaria, me estaba graduando, me gradué a mediados del 2016 y en ese momento ya sentía como una presión, que creo que era una presión muy sana, muy saludable, de empezar a pensar pues qué voy a hacer con mi vida, ¿no? O sea, qué va a seguir después de estudiar, porque es muy interesante cómo funciona la vida, pero básicamente pues estás encerrado, digo, si tienes la suerte de estar encerrado en un sistema educativo más de 20 años, en mi caso, principios del 2016 tenía 23 años, 23 años encerrado en un sistema educativo, pasando por 3 instituciones, y para mí sí fue como un, bueno, terminaste de estudiar, ahora bienvenido al mundo real, o cuando menos así lo sentía yo. Entiendo que muchas personas, y probablemente sea la norma, y a lo mejor me caiga mierda por no haberlo hecho de esa manera, pero muchas personas adquieren como experiencia laboral cuando están estudiando, pero sinceramente eso no fue mi caso. Y no fue mi caso no porque no me exigían que lo fuera, porque mis papás sí querían que lo fuera, inclusive dentro de mi carrera en el TEC de Monterrey pues te piden experiencia laboral, pero yo siempre encontraba como la manera, no de zafarme, pero de tomar el camino más solitario posible, por una manera simplista de decirlo. ¿A qué me refiero? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba chico que un verano, no sé si habrá sido quizá 2013, 2014, pues mis papás ya querían que me pusiera a trabajar, ¿no? Como que me veían muy en mi pedo, muy en la computadora, en los videojuegos, y ellos creían justificadamente que no estaba haciendo nada. Entonces me dijeron básicamente vas a meterte a trabajar este verano en una empresa de un tío. Tu tío tiene varias empresas, entonces tú puedes escoger en dónde quieres trabajar, o sea, te la vamos a poner fácil. Mi primera elección fue en una empresa que tenía mi tío, que básicamente procesaba chatarra. Y yo me acuerdo de llegar a esta empresa, yo ya estaba como perfilado para estudiar mi carrera de ingeniería de software, creo que en ese momento estaba terminando prepa, que ya conocí un poco de programación. Y ahí ves a un joven Roberto de 17 años que tenía en ese momento, en una especie de posición un poco de nepotismo, interactuando con todas estas personas que se dedicaban a la parte de informática o a la parte de sistemas en esta empresa. Yo siempre fui muy respetuoso con el trabajo de esas personas y como que no quería decirles qué hacer, aunque yo tenía ciertas ideas que creo que hubieran funcionado, pero en ese momento no tenía la confianza y creo que no me había ganado yo la posición de intentar poner mis ideas. Entonces básicamente estuve como una semana, 2 semanas ahí y le dije a mi tío, ¿sabes qué? Creo que aquí no está chido, o sea, creo que aquí nada más estoy estorbando, ¿por qué no intentamos otra cosa? Entonces ni siquiera terminé mi quincena, por lo cual ni siquiera me pagaron y acabé trabajando en otra empresa de este tío, y esta empresa era una empresa mucho más divertida, era una pista de go-karts y era un campo de gocha que había en el río Santa Catarina. Pero llego a este lugar, empiezo a trabajar primero en los go-karts, ahí ayudando a lo que tuviera que ayudar. Honestamente no sabía nada de go-karts. Y luego me pasaron como a la parte de las gochas y estaba ahí limpiando pistolas y haciendo ciertos ajustes que tampoco sinceramente no tenía nada de experiencia ni en go-karts ni en gocha. Pero para no hacerles el cuento muy largo, estuve una semana ahí y al final de esa semana me acuerdo que llegó un punto en donde me dijeron, oye, ¿sabes qué? Creo que mañana no debes de venir a trabajar porque se viene un huracán. Y justamente el 25 de junio del 2010 no fui a trabajar y llegó este huracán y básicamente hizo mierda el río Santa Catarina. De hecho, esta es una foto del río Santa Catarina. O sea, nada más para que se den una idea, esta es una avenida muy famosa en Monterrey, se llama Morones Prieto, y acá hay otra avenida que se llama Constitución. Aquí hay un río que ese río está seco. Ese río siempre está seco. Es muy raro que haya agua. Pero pues obviamente cuando viene un huracán y no existe una buena planeación, no existe unos buenos gobiernos que manejen este tipo de situaciones, pues se hace un desmadre. Entonces yo trabajaba justamente en algún punto abajo de toda esta agua y pues por consecuencia me quedé sin trabajo.
Entonces estuve como 3 semanas trabajando en ese verano, no me pagaron ni un solo peso. Pero pues en ese momento yo lo vi como una buena noticia. Digo, una buena noticia no pensando en mi tío, obviamente, pues lo siento mucho, tío, porque perdiste tu negocio. Pero más desde el punto de vista de que como ahora me había quedado sin trabajo gracias a este huracán, pues tenía todavía más de un mes para dedicar mi verano a explorar otras cosas y empecé a hacer videos en internet. Digo, ya los hacía, pero en ese momento me acuerdo que sí me entró como una especie de fuego de, ok, si no hago que esto de los videos funcione, voy a tener que regresar a hacer un trabajo que no necesariamente me guste. Y para mí esa experiencia fue una experiencia que marcó mucho mi adolescencia, ¿no? Y les cuento todo esto porque regresando al 2016 y habiendo tenido esa experiencia, pues para mí el 2010 al 2016 se trató de ir a la escuela y en mi tiempo libre hacer que esto funcionara para que cuando me graduara no tuviera que aplicar o trabajar en algo en lo que no me encantara, ¿no? Y justamente ese 2016 empieza para mí el último semestre de carrera y en ese momento estaba, no quiero decir desesperado, pero sí intentando de todo, intentando a ver qué pegaba, ¿no? En ese tiempo también ya había pasado por una racha de hacer muchos videos, hice muchos videos de noticias, especialmente del 2010 al 2014 más o menos, videos lunes a viernes, noticias de 3 minutos después de la escuela. Que a ver, uno podrá decir, bueno, son videos de 3 minutos, no te tardas tanto. Antes la tecnología no estaba ahí, o sea, antes la tecnología hacía mucho más complicado el hacer un video, desde que no tenías micrófonos portables, desde que no tenías cámaras con la pantalla esa que se voltea, desde que tu computadora pues no estaba optimizada para editar videos porque no era tan común, era más complicado, ¿no? Entonces yo como quiera hacía videos lunes a viernes. Llegó un punto en donde me cansé de ese formato, entonces empecé a probar otras cosas, empecé a hacer videos especialmente de crítica social, incluso un poco de análisis político y ahí me empezó a ir muy bien, más o menos como en el 2014. Ahí empecé a construir una base de seguidores, llegué a tener como 200, 300 mil personas siguiéndome en Facebook, como unas probablemente 30 mil, 40 mil personas siguiéndome en YouTube. Mira, por ejemplo, existe esta página que te puedes meter como una máquina del tiempo y ver cómo estaban algunas páginas en su momento. Esta es una foto de mi canal de YouTube en el 2013. El 8 de abril de 2013 para ser puntuales. Estaba haciendo videos prácticamente todos los días, hace 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, de lunes a viernes. Y digo, tenía la verdad es que buenos números. No me puedo quejar, de hecho para la fecha estaban bastante bien y había uno que otro que se hacía viral. Y bueno, de hecho estos eran uno de mis videos más virales. Para lo que quiero llegar con todo esto es que en ese momento, 2016, estaba desesperado porque todavía no podía ganar dinero de eso. Tenía ya desde el 2007 que subí mi primer video y realmente desde el 2009, 2010, o sea, después de esa experiencia que neta dije, tengo que hacer que esto funcione. Intentándolo y la verdad es que no funcionaba. Obviamente, como lo pueden ver en esa imagen, había tenido ya números, ya de repente funcionaba algo, pero también en ese momento pues la monetización y la infraestructura detrás de la industria no estaba en donde hoy está, ¿no? Tú hablabas con cualquier persona de hacer videos en internet y todos te decían, deja de hacer eso, ¿qué estás haciendo? O sea, eso no tiene futuro, ponte a estudiar, ponte a trabajar, ponte a hacer cosas de valor o de provecho. Desde personas adultas, que obviamente suena muy adulto ese discurso, pero también amigos míos me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Eso no atrae a las morras. Entonces, en ese contexto del 2016, pues empecé a experimentar cosas, a intentar cosas. Me acuerdo que en ese momento sentía una presión grande de empezar a dedicarme a algo que tuviera que ver con software. Finalmente eso estudié. Pero justamente a raíz de esa rebeldía yo también me rebelé los demás veranos y nunca me quise meter ni siquiera aplicar a un internship a alguna empresa de software. Y la razón por la que no lo hacía era porque justamente aprovechaba mis veranos para seguir construyendo algo más. En ese momento estaba muy clavado con mi sitio web, mi página de internet. Que esta página la empecé a trabajar desde el 2011, digo, esta es la primera iteración que hay grabada de la página, pero pues en ese momento estaba intentando de todo, y me acuerdo que a pesar de no haber quedado y ni siquiera haber aplicado a los internships allá en Seattle con Microsoft, Seattle siempre ha sido una ciudad que me llamaba mucho la atención y en los veranos de repente iba a visitar a algunos amigos, grababa videos por allá y me acuerdo justamente que en uno de esos viajes fui al Museo de Arte Moderno de Seattle y me voló la cabeza una obra que se llama Una caja con el sonido de su propia creación y como que me empezó a entrar una espinita de hacer proyectos artísticos y en ese momento justamente en el 2016, finales inclusive del 2015 empiezo a experimentar. Empiezo a hacer proyectos de arte, hice por ejemplo uno inspirado en esta obra que les digo de hacer como una reflexión sobre los relojes de muñeca y cómo hoy en día están prácticamente obsoletos. Entonces para reflexionar sobre la obsolescencia le dije a la gente que me mandara fotos de relojes en los tobillos. Entonces tenía una colección de tobillos con relojes, lo cual era bastante raro explicar. Parecía que tenía un fetiche. También en ese momento me empezó a llamar mucho la atención la fotografía. Tenía una cámara DSLR que fue mi primera, la T2i, y empecé a juntarme con varios fotógrafos ahí en Monterrey. Hice un proyecto / documental sobre la fotografía y de hecho creo que para este video
el post que voy a sacar para el capítulo va a ser una sesión de fotos del 2016 que me hizo Mariana García. Entonces si se meten a Instagram, pues ahí la van a ver. Pero empecé a experimentar con muchas cosas y uno de esos experimentos acabó siendo el podcast creativo. Que la primera vez que yo interactué con un podcast o la primera vez que yo fui a un podcast fue, si no me equivoco, 2015, quizá inclusive finales de 2014. Y fue el podcast de mi hoy amigo Andreas Osberg, que se llamaba Habitat, que para mí era un podcast que estaba adelantado a su tiempo. Y yo me acuerdo que en ese momento estaba también saliendo de como que hacer videos de crítica social y política y estando un poco asqueado del ambiente porque pues es un ambiente muy intenso, se siente como mucho, no sé, yo sentía cuando menos muchos ojos en mi espalda. Cuando iba a la universidad había gente buscándome, saliendo de clase había gente esperándome de partidos políticos, invitándome a comidas con candidatos y no era algo que a mí me gustaba, o sea, justamente lo que yo estaba buscando, quizá inconscientemente, era construir un proyecto exitoso, pero también poder pasar desapercibido en mi vida privada y eso fue algo que acabé aprendiendo muchos años después. Pero después de ir a este podcast con Andreas me empecé a clavar mucho en el formato, empecé a consumir el podcast de Joe Rogan en ese momento, también empecé a consumir el de Mark Maron, entre otros que eran populares en Estados Unidos. Y dije, creo que hay una oportunidad en México, o sea, creo que nadie lo está haciendo en México aparte de Andreas, pero creo que nadie lo está haciendo en video. Entonces me espero a ahorrar un poquito de dinero y me espero a final del año, finales del 2015, para poder toparme con las ofertas del Buen Fin, del Cyber Monday, del Black Friday, especialmente ofertas en Amazon o en línea. Y en ese momento los astros se alinean y básicamente le doy fuego a la idea de hacer un podcast. Entonces empiezo a comprar todo el equipo que no sabía ni siquiera qué estaba comprando. Compré 2 micrófonos que resultaron ser buenos, unos Audio Técnica, una interfaz que resultó ser muy buena, una Scarlett 2i2 si no me equivoco. No sabía qué cámaras comprar, entonces dije, bueno, pues creo que una webcam funciona bien, no necesitas memoria, lo puedes llevar en la computadora, entonces me compré 2 webcams, 2 Logitech 1080p y después me di cuenta de que es un pedo conectar 2 cámaras a una misma computadora, porque al parecer se vuelve loco si los conectas por vía USB. No te permite reconocer las 2 cámaras, o en ese momento la tecnología no estaba ahí, quizá hoy sí, pero fue un pedo porque tuve que usar una computadora y una laptop para poder grabar y así empezó el podcast creativo. Y empezó el podcast creativo como una idea de conocer gente, o sea, ni siquiera era como, o cuando menos ni siquiera lo veía como una manera de, o como algo que iba a crecer tanto que iba a estar haciendo 10 años después. En ese momento, como ya tenía 200, 300 mil seguidores, especialmente en Facebook, y había mucha gente que ya me conocía, especialmente en Nuevo León, pues había gente que yo quería conocer o cotorrear para ver qué podíamos hacer. Y como siempre he sido una persona muy incómoda y se me hacía muy incómodo invitar a alguien a cenar o invitar a alguien a un bar por un drink, dije, ¿por qué no creo este formato en donde platico con estas personas que me gustaría platicar más con ellas y pues a ver qué sale? En ese momento también pues no tenía dónde grabar, no sabía dónde iba a grabar. Años antes también yo había tenido la experiencia de que me habían invitado a Ciudad de México unas personas de un estudio que se llamaba Máquina 501, que eran los estudios que estaban en ese momento detrás del Pulso de la República, que era un programa gigantesco en esa época. Sigue siendo un programa muy relevante, Chumel sigue estando presente en Radio Fórmula y sigue siendo el Pulso de la República, pero en ese momento, como no había tanto en internet, era un programa que se sentía cuando menos muy grande. Entonces me invitan allá a Ciudad de México estas personas, los conozco, me caen muy bien, intentan como ofrecerme si podíamos trabajar en algo, a ver qué se me ocurría. Y finalmente no acabamos trabajando nada en conjunto, pero yo me acuerdo que sí regresé de ese viaje muy inspirado y dije, pues necesito encontrar un estudio para yo poder hacer lo mío. Regreso a Monterrey, le digo a mis abuelos que justo se acababan de mudar o tenían poco de haberse mudado a su nueva casa, que yo sabía que tenían como un cuartito ahí atrás de la lavandería que lo usaban como bodega, que si me daban chance de limpiarlo y de poner una mesa ahí para grabar un programa que quería empezar. Me dijeron que sí, me llegaron las cosas que compré a finales del 2015 por Amazon, me puse una de esas mesas plegables de peda y de beer pong para poder poner los micrófonos y las cámaras, le puse creo que un mantel negro para que no se viera que es una mesa de peda y empecé a invitar gente. Los primeros 3 que invité fueron a Samuel Femat, que fue el 1, Andreas Osberg, que fue el 2 y el buen Jacobo Wong, que fue el 3, y esos fueron los primeros capítulos que grabé. Y ahí empezó este proyecto como otro experimento más. Como les digo, ya había hecho varios experimentos, entonces este simplemente era otro experimento más. El proyecto de los relojes obviamente no funcionó. El documental de foto lo acabé publicando después, pero pues simplemente fue un documental, un pequeño video que hice sobre la fotografía, no era como un proyecto más a largo plazo. Algo que sí acabó rindiendo frutos, que también hice por esa época y rindió frutos como 2 años después, fue que justamente en mi clase de... creo que era ingeniería de software, no recuerdo cómo se llama la clase, pero una clase que te enseñaba literalmente el proceso de ingeniería de software, procesos personales para monitorear qué tan bueno eras
haciendo código, escupiendo líneas de código y cómo eso después se podía traducir a un equipo. Pero en esa clase me acuerdo que empecé a hacer mi página o mi sitio web, que en ese momento se llamaba Diario de Empatía, y le empecé a pedir a la gente que me contara cómo era un día de su vida, y me llegaron muchas historias que eventualmente se transformaron en el primer libro que publiqué, que se llama México Lindo y Querido Diario. Y entre esos proyectos pues salió Creativo. Grabo estos 3 capítulos, les va muy bien, o cuando menos así lo recuerdo, no sé qué también les fue, pero les va bien. O sea, me acuerdo que la pasé bien, cotorré con gente con la que quería cotorrear y le vi potencial al proyecto y empiezo a invitar gente. O sea, en ese momento empiezo a invitar gente. Me acuerdo que la primera persona que invité que no conocía, o sea, que no había hablado con él antes, fue Ricky Treviño de Panda, que le acabó cayendo a Creativo justamente en ese 2016. Y así empezó Creativo, o sea, ni siquiera era consistente, ni siquiera era como un programa estructurado, simplemente era un proyecto que abrí por si tenía ganas de platicar con alguien que pudiera lograr hacerlo. Entonces en ese primer momento acabo grabando 7 capítulos en ese estudio, y para el capítulo 7 digo, ok, está chido, ya estaba a punto de graduarme. Y el regalo de graduación de mis papás, que es algo que también siempre les voy a agradecer, como a mis abuelos por haberme prestado ese cuarto, fue: te vamos a ayudar a acondicionar tu estudio. Entonces me acuerdo que buscamos un proveedor que pudiera ponerle como paredes acústicas al estudio. Me acuerdo que hizo la cotización. No es un cuarto muy grande, era un cuarto de 3x3. Es un cuarto de 3x3 porque ahí sigo grabando en Monterrey. Y me acuerdo que la cotización era como 25, 26 mil pesos. Y mis papás me dijeron: esto es lo último que te vamos a dar para este proyecto, aprovéchalo. Y pues acondicionaron mi estudio de manera acústica, y eso yo lo tomé como una señal de empezar a trabajar más duro y empezar a grabar. El primer capítulo que grabé en ese estudio negro fue con mi buen amigo Pepe Madero, que en ese momento no lo conocía. Me acuerdo que conocí a Pepe a través de Andreas, porque en ese entonces tenía un podcast que se llamaba Dos Nombres Comunes. Recién acababa de remodelar mi estudio, ni siquiera tenía la puerta, pero ya quería sacar el capítulo y no quería que pasara más tiempo. Y le digo, güey, Kyle. Y ese capítulo ni siquiera tenía puerta, o sea, se veía la lavandería que estaba al lado de mi estudio, y le acabé poniendo como una sábana para que no se viera. Todo el estudio olía como a barnizo, como a trabajo de madera. Pero ese capítulo para mí es muy especial porque hoy en día Pepe es muy buen amigo, pero también porque ese capítulo marcó un antes y un después para Creativo. Fue el primer capítulo muy popular que tuvo Creativo. Fue el capítulo más popular de Creativo por años. Habrá tenido, no sé, 200, 300 mil visitas, que en ese momento era gigantesco para mí y sigue siendo un número bastante grande. Y ese capítulo a mí me abrió muchísimas puertas, porque ya con ese precedente se me hizo mucho más fácil invitar a otras personas. Vino Javier Blake después, vino Nacho Llantada después, vino Gil Cerezo. Y ese primer año para mí la verdad fue un año muy especial. Creo que acabé sacando, si no me equivoco, 12 capítulos, uno por mes en promedio. Pero como este proyecto acabó coincidiendo con mi graduación, pues fue difícil, la verdad, darle continuidad, porque al final del día pues todavía no me generaba ningún tipo de dinero. Entonces me graduó de carrera. Estaba todavía esta presión de mis papás de aplicar a alguna empresa de software y conseguir trabajo. Me acuerdo que para estas entrevistas que tenías que hacer, que son entrevistas muy difíciles, muy técnicas, que trataban en ese entonces sobre algoritmos como muy técnicos, me compré un libro de texto grande y verde. Me acuerdo todavía de ese libro de texto, que lo tenías que estudiar para estas entrevistas, y me acuerdo que siempre que lo quería abrir decía: es que no quiero irme por este camino, porque creo que irme por este camino ya va a ser cerrar la puerta definitiva de esta otra carrera que llevo muchos años detrás de ella. Porque le recuerdo, mi primer video lo subí en el 2007, y realmente el primer video que hice lo hice en el 2001, cuando tenía pues 8 años, 9 años, ¿no? Entonces como que había una resistencia de no querer estudiar para estas entrevistas, y le acabé regalando el libro a un amigo que sí quería estudiar para estas entrevistas y que hoy en día trabaja en Google, que le mando saludos. Y en lugar de seguir este camino, pues dije, vamos a seguirle con eso. En ese momento también empezaban las conferencias, como ya tenía videos virales que se habían hecho virales 2014, 2015, especialmente de político, de crítica social. Me empezaban a invitar preparatorias, universidades, como a platicar, y en un principio de eso viví. O sea, cobraba, no sé, 3,000, 5,000 pesos por una conferencia, y con que diera 1 o 2 al mes, pues ya tenía dinero para mí ese mes. Porque a ver, si bien vivía en casa de mis papás todavía, mis papás habían sido muy claros de que no me iban a dar más dinero para poder vivir, y la verdad es que yo tampoco les quería pedir, entendía dónde venían, y también para mí era mi manera de tomarme a mí mismo en serio, decir, ok, esto va a funcionar o no. Y en ese 2016 eventualmente se acabó abriendo una puerta que hasta la fecha agradezco bastante. En ese entonces en el Banco Banregio se abrió como una división que se llamaba Nexo Banregio, y en esa división estaba el buen Diego Barrazas, que hoy en día sigue teniendo un podcast que se llama Dementes, y también Pedro Luis Ibarra, que era como el jefe de esa sección, y ellos fueron los primeros que creyeron en mí en una cuestión laboral. Me contrataron para hacer como una especie de videos, una serie de videos que trataran como de inseguridades creativas, y esa fue la primera vez que me contrataron para hacer videos. Me acuerdo que hice esa serie con mi buen amigo Rubén también, que le mando saludos, porque no sabía cómo abordarlo y no quería que se viera como muy
muy de bajo presupuesto y mi amigo Rubén tenía más experiencia en el mundo del cine. Y me acuerdo que les gustó bastante y de hecho esos videos también fueron muy bien pagados. O sea, fue la primera vez que empecé a ver dinero de verdad en esta carrera y esa primera serie de videos me empezó a dar tranquilidad. Porque los meses antes pues sí era prácticamente estar nadando contracorriente con la presión que ejercía mi familia para buscar un trabajo. Y esa serie fue la primera vez que me dio un colchón económico en donde dije, ok, no tengo que preocuparme los próximos meses por tener dinero porque gané más con esta serie de lo que había ganado antes en toda mi vida. Y a raíz de esta serie que funcionó y le fue muy bien, me contrataron después para una gira de conferencias, que como les digo, ya estaba yo haciendo conferencias, pero esta fue la primera vez que me contratan ya en una gira seria. Otra vez el ingreso económico subió considerablemente y después me contratan también para hacer otra serie, porque empezaron a hacer como una gira entre varias ciudades en México y yo tenía que documentar un poco la experiencia de lo que era el evento en cada ciudad y hablando un poco sobre cosas buenas de la ciudad. Y esos 3 proyectos que puntualmente me ofreció Nexo Banregio y que acabé trabajando con ellos en ese 2016 prácticamente me dieron un colchón económico en donde yo cuando menos me sentía cómodo al final de estos 3 proyectos por el próximo año o quizá por los próximos 2 años. Dije, ok, estos 3 proyectos ya me dieron suficiente dinero para ya tener yo un colchón económico, callar como esas inseguridades, inclusive mi familia también al empezar a ver que ya estaba trabajando en esto que quería dedicarme, como que cesaron con esta presión y sinceramente desde ahí no volteé atrás. Obviamente hubo vacas gordas, vacas flacas, pero yo siempre fui una persona que cuidó mucho su dinero. La verdad es que nunca gasté en pendejadas hasta la fecha y siempre hubo como una mentalidad en mí de escasez, en el sentido de que sabía que si me gastaba todo en un carro, pues ya no iba a tener dinero, iba a estar en la misma posición en la que estaba antes y con la misma presión con la que tenía antes. Entonces antes de darme cualquier lujo quería tener un colchón lo suficientemente grande para no preocuparme con eso. Ya después, conforme pasaban los años, pues me empecé a dar cuenta que si invertía mi dinero podía generar ingresos pasivos y esos ingresos pasivos también podían cubrir mis gastos fijos. Entonces eventualmente mi meta financiera fue alcanzar la libertad financiera en el sentido de que lo que yo tuviera invertido me generara mis gastos fijos mensuales y ahí fue donde me puse ya como una meta muy clara. Pero como les digo, no fue hasta ya a finales del 2016 que empecé a sentir una especie de tranquilidad con dedicarme a esto. En ese momento, pues Creativo fue un proyecto en el que empecé, pero sabía que existía la posibilidad de que no funcionara como muchos otros proyectos que había hecho anteriormente. Y no hubo esa visión tan clara de a esto me voy a dedicar o esto va a acabar haciendo 10 años después. De hecho, en el año 2017 publico solamente un capítulo de Creativo y lo publico hasta diciembre con mi buen amigo Farid Dieck, que en ese año empezó a hacer videos. Ese 2017 el único capítulo que grabé fue con Farid. Y pues fue para no dejar pasar un año sin episodios de Creativo. También ese año, a pesar de que no publiqué, como que el proyecto empezó a agarrar una nueva audiencia. Esos 12 capítulos se empezaron a compartir y se empezaron a hacer más populares. Y no fue hasta el 2018 que ya me lo empecé a tomar más en serio y empecé a publicar una mayor cantidad de volumen de episodios. De hecho, mira, aquí estamos en mi canal de YouTube y podemos ver que, había hecho más videos antes, los de noticias los acabé borrando, estos son como videos más experimentales. Hice un tutorial del cubo Rubik, le grabé un video musical a un amigo de la secundaria. Este fue un proyecto que hice para una clase que lo acabé haciendo poema, que es terrible, pero bueno, pues ahí está arriba. Esto es justamente el video que les comento de los relojes en los pies. Este es el proyecto que eventualmente se acabó transformando en mi primer libro, México Lindo y Querido Diario. Este es un video que hice para una convocatoria, para una especie de concurso que había en el estado de Nuevo León, en donde si eras seleccionado te daban, no sé, creo que como 10,000 pesos. Hice este video sobre la corrupción, no gané. Creo que meterte en un concurso del gobierno y hacer un monólogo sobre la corrupción no fue la mejor idea, pero bueno. Y aquí es en donde empiezo los capítulos de Creativo. Todos estos los grabé en el 2016. Este fue el último capítulo que grabé en este estudio, con el estudio sin remodelar. Y ya pueden ver aquí la pared negra atrás de Pepe. Este fue el primer capítulo que grabé ya en el estudio nuevo de Creativo. Y en esa racha me aventé 12 episodios de Creativo. Después me contratan, como les digo, para esta serie, que este es un video de esta serie, este es otro video de esta serie, que me contrata el banco. Este es un video también medio socialón que acabé haciendo, que en ese entonces también lo estaba campechaneando con Creativo. Finalmente Creativo yo lo veía más como un proyecto a largo plazo, pero estas bombas, especialmente en Facebook, eran muy populares.
y aparte era algo, pues era lo que hacía anteriormente, entonces tampoco quería dar un salto de la noche a la mañana. Y de hecho se me olvidó mencionar, pero justamente estos capítulos que ven por acá también los grabo en el 2016, hasta el Creativo 16, el último capítulo que grabo en el 2016. Y justamente después de terminar esta serie con este banco, pues ahora ya tenía un poco más de dinero, ¿no? Entonces en lugar de gastármelo en alguna pendejada, dije, ¿por qué no me voy a Ciudad de México? ¿Por qué no me voy a Ciudad de México a ver con quién puedo grabar? Entonces acabé contactando a una buena amiga que le mando saludos, Diana García, que ya me había contratado años atrás para algunas conferencias y me había ayudado, me había invitado a un festival que había hecho en Oaxaca como en el 2014-2015 en donde recité un poema. Ahí de hecho tocó también Jimena Sariñana. Entonces ya conocí a Diana, que me había de cierta manera conectado y conocía a muchas personas en la industria, y en ese entonces vivía en Ciudad de México. Entonces me fui a Ciudad de México y me ayudó ella a grabar algunos de estos capítulos. También me dio hospedaje, lo cual acabó siendo un parote en ese momento que apenas estaba empezando. Y me aventé mi primera temporada, de hecho, en Ciudad de México. En lugar de gastarme el dinero que había ganado con esta serie y con estos trabajos que había hecho con este banco, dije, pues voy a ir a Ciudad de México, no solamente a pasármela bien, sino también a invertir de cierta manera de regreso todo este dinero que gané en mi propio proyecto. Y así fue como terminé el año 2016. Este fue el último capítulo con Rodrigo Guardiola, que mira, aquí se pueden ver. Aquí pueden ver lo experimental que era en ese momento. O sea, tenía en la mano la cámara con un monopié y enfrente de mí estaba Rodrigo mientras yo lo estaba entrevistando. No tenía equipo, no tenía tripiés, nada más tenía una cámara. De hecho, ni siquiera me acuerdo con qué me grabé a mí mismo. Probablemente con la cámara de mi laptop, si la memoria no me falla. Pero sí, a pesar de que en ese 2016 el proyecto fue exitoso, en un sentido de que la gente lo vio, pues la verdad es que no me daba para poder vivir. Y en ese entonces, como yo ya ganaba mucho más por las conferencias que estaba dando, gracias a la oportunidad que me dio ese banco, que desde que empecé a cobrar esa nueva cantidad, empecé a exigir un poco más de paga, pues la verdad es que mi enfoque fue a dedicarme a las conferencias en el 2017, a publicar mi primer libro, y básicamente el 2017 me olvidé de creativo hasta diciembre. Y sí, simplemente quería platicarles esta historia porque a veces pudiera uno llegar a pecar de... No, yo empecé en el 2016 y tenía toda la visión de que 10 años después iba a estar exactamente aquí platicándoles cómo lo logré. Y la realidad es que no es cierto, ¿no? O sea, como les digo, hubo muchos altos y bajos. 2018 fue un buen año, 2019 fue un terrible año en donde creo que también publiqué 1 o 2 capítulos. El 2020 regreso con cosas al podcast y ahí es en donde Creativo renace, y desde el 2020 hasta la fecha pues ya no hemos parado. Pero sí, simplemente les quería compartir como este lado de la historia, este ángulo. No sé si haya sido interesante, no sé si les haya interesado. Y bueno, también para no hacerles el cuento muy largo, ahora que estuve en Monterrey pues he estado un poco nostálgico. También como le he bajado un poco el ritmo creativo, he permitido como explorar distintas cosas que a lo mejor no había sacado, que no había publicado. Entonces empecé a básicamente investigar mi nostalgia. Es algo que empecé a hacer desde el año pasado. Y me topé con mi celular viejo que tenía en el 2016 y les agarré algunas fotos para ilustrar un poco mejor cómo era esa época. Esta foto justamente forma parte de los retratos que hice para ese video de fotografía. Esta foto también se me hace interesante porque en ese momento como que también traía la espina de hacer como documentales. Yo me acuerdo que estaba en una clase de documentales justamente en carrera. Tomé varias materias optativas que no tenían nada que ver con mi carrera, que lo pude hacer porque como no me fui de intercambio, todas esas materias que te dan opcionales para poder irte de intercambio, yo como no las usé, los acabé metiendo en cosas que realmente me interesaban. Me aventé una de guionismo, una de cine y esta de documentales, ¿no? Entonces esta fue justamente grabando un documental. Ese era el equipo que tenía en ese momento, era mi cámara que era la T2i, tenía un micrófono de shotgun que era muy popular y un monopié para no estar montando un tripié en todos lados. Y aquí me fui con un buen amigo a Tampiquito y fue cuando empezamos a hacer creo que el video de fotografía, y no estoy seguro si también un documental que había hecho para mi clase de documentales, que fue mi proyecto final que se llamaba San Petrino. Sinceramente no salió muy bien ese documental, nunca lo acabé publicando, pero aprendí muchísimo de ese proceso. Esta me acuerdo también es una foto de una de mis primeras conferencias en donde me tocó viajar y me acuerdo que me trataron muy bien. Esta es una foto en La Rumorosa en Mexicali. No sé por qué en ese entonces iba mucho a Mexicali. Me acuerdo que me invitaban mucho a conferencias en Mexicali, como que ahí le fue bien a Creativo o me fue bien en general. Y para ir a Mexicali tenías que volar a Tijuana, entonces pasaban por ti al aeropuerto y te paseaban por La Rumorosa. Y esa fue la primera vez que yo vi La Rumorosa. La verdad está muy impresionante y una persona que iba ahí era un fotógrafo y me dijo, bájate y te tomo una foto. Y yo dije, va. Y esta es una foto justamente en una conferencia en Mexicali en el 2016. Esta foto no tiene mucho que ver con el contenido, pero esta foto me la tomé en Los Cabos. Mi viaje de graduación que acabé haciendo con unos amigos fue a Los Cabos y esta es una foto de ese viaje. Me acuerdo mucho de ese momento porque pues ahí estaba apenas como
pues en ese momento, en ese limbo de duda, ¿no? De incertidumbre de qué voy a acabar haciendo el próximo año. ¿Voy a tener que aplicar una empresa de software o va a jalar esto de los videos? Y me acuerdo de ese momento. Ese es justamente cuando me fui a Ciudad de México. De hecho, tengo puesta la chamarra con la que después me hicieron un meme. Es el departamento de mi amiga Diana, que me acabó hospedando, y ahí me puse a grabar algunos episodios de Creativo, como ya les mencioné. Era ese Roberto. Aquí pueden ver cómo estaba en un Starbucks justamente antes de ir a grabar el capítulo con Rodrigo Guardiola. En ese momento todas mis notas las hacía en esta libreta, que me dolió un poco haber perdido ese hábito. Lo he estado recuperando lentamente, pero no a este nivel en donde antes todo existía en esa libreta. Pero también pues la conveniencia de tener todo en digital es muy grande. Entonces también me acuerdo de tomar esa foto, y no sé si la tomé por accidente o no, pero la vi y dije, no mames, me acuerdo de ese momento. En ese momento también, como les digo, mi buen amigo Farid también empezó a hacer videos y se empezó a sumar también a las conferencias. Inicialmente me contactaba mucha gente a través de Farid, lo cual es muy chistoso porque hoy en día creo que pasa al revés, me buscan a mí para encontrarse a Farid. Farid se empezó a sumar mucho a conferencias y nos empezaron a contratar juntos a varios eventos, y en ese momento en el aeropuerto de Monterrey era una parada necesaria cada vez que íbamos a una conferencia, echarnos un Subway, y es un restaurante al que le tengo mucho cariño justamente por, pues no sé, por acordarme de esos inicios, ¿no? Entonces Farid echándose un Subway antes de no sé qué conferencia. De hecho este fue el viaje a Nueva York. Este viaje a Nueva York fue un viaje muy, creo que impactante para los dos, muy, muy importante tanto para Farid y para mí. De hecho, Farid en su primer libro que sacó habla mucho de este viaje, y esta persona se llama Delio, que fue la persona que nos invitó a este viaje. Dimos una conferencia ahí en Nueva York y la verdad vivimos una gran experiencia, y sí me acuerdo que para los dos fue un momento muy grande de realización que tuvimos este año, de decir, no mames que estamos en Nueva York por un pinche video. Esa era como la frase de todo el viaje, y pues sí me da mucha nostalgia ver esta foto, ¿no? Esto es también parte de ese viaje. Esta persona, después de dar esta conferencia, nos fuimos a Woodstock y caminamos por ahí. Creo que esta persona conocía a Delio, que fue la persona que nos invitó, y él nos invitó a cenar, y resultó que su hija, que ahí estaba, se llevaba con la hija de David Bowie. Entonces nos echamos una pizza en una fogata ahí en Woodstock con la hija de David Bowie. Este también es un screenshot que me topé en ese celular. Yo creo que habrá sido la primera vez que salí en algún artículo de alguna página o de algún sitio que yo consideraba que es importante. Huffington Post, no sé en qué artículo, pero me publicó que a los 23 años, y a los 23 años ya es considerado un influencer, con más de 120,000 seguidores en YouTube, poco más de 305,000 en Facebook y otros 21,000 en Twitter. Roberto Martínez, no sé qué dice después, pero me acuerdo que vi esto y dije, no mames, ahora estoy saliendo en un artículo de Huffington Post, y me emocioné tanto que le tomé un screenshot y me lo topé 10 años después. Esta es una imagen justamente de mi sitio web en ese entonces. Una imagen tanto del capítulo 2 que grabé con Andreas Osberg, que publiqué el 20 de enero del 2016, y también una imagen de lo que era mi sitio web en ese momento, que en ese momento me inspiré mucho en el diseño que tenía un autor que yo sigo que se llama Austin Kleon, que creo que sigue teniendo un diseño muy similar. Me gusta mucho cómo tiene su sitio web, y con un poco de conocimiento de programación acabé haciendo algo muy similar. Aquí también pueden ver que en mi página pues tenía el blog en donde escribía mis artículos, tenía también un sitio de contacto, los episodios de Creativo, una sección donde recomendaba libros, que esto lo había sacado de Ryan Holiday, que era otro autor que seguía mucho, que él recomendaba muchos libros, y así empezó su newsletter. Y aquí pueden ver que tenía anunciado el proyecto de los relojes en los tobillos, que era un proyecto muy raro, y el podcast Creativo. Como les digo, en ese momento estaba sacando proyectos. Creativo era un proyecto, y los pielojes, que sí le puse creativamente, eran otro proyecto que tenía andando en ese momento. Ya este es un poco después, con mi buen amigo Farid y mi buen amigo Nacho haciendo pruebas con una mesa. Como pueden ver, están los dos micrófonos Audio-Técnica, que le pusimos esta cosa naranja que fungiera como pop filter, y aquí está justamente una cámara, hay una laptop conectada a esa cámara, y había otra de estas webcams. De hecho, aquí está la otra webcam, pero esta estaba conectada a una computadora, que era la computadora que tenía en mi escritorio. Esta es una foto de un concierto de Javier Blake, que dio en un evento que se llama Nómada. Me acuerdo porque también fue como en el 2016, si no me equivoco, me invitaron a dar una conferencia ahí. Me acuerdo que me iban a pagar una cantidad de dinero, pero no me iban a poner el hotel. Entonces empecé a buscar un Airbnb. En ese momento, estando ahí, me canceló mi Airbnb. Afortunadamente acabé quedándome con una prima que vivía en Ciudad de México para poder pasar la noche, porque ya era muy tarde. Pero me acuerdo que ahí pues ya conocí a Javier porque lo había conocido en Creativo, y esa fue la segunda vez que lo vi. Y yo siempre me voy a acordar que el vato me dijo, güey, quédate en mi casa si no tienes dónde quedarte. Y es algo que, digo, no acabé aceptando, pero hasta la fecha me acuerdo, como que te habla muy bien de una persona que
pues no sé, que te ofrece hospedaje cuando estás valiendo madre. También en ese momento, digo, no tiene nada que ver con el contenido, pero fui campeón de mi liga de fantasy fútbol. Aquí está el buen Héctor detrás, que podrán identificarlo en los capítulos de Recreativo. Como pueden ver, está idéntico Héctor 10 años después. Y como pueden darse cuenta, también pues nos gustaba tomar cerveza, ¿verdad? Esta es una foto que también me topé del proceso de edición que tenía en estos primeros capítulos de Creativo. Es el capítulo de Rodrigo Guardiola que les comenté antes. Este es cuando lo estoy editando. Aquí arriba es mi toma, como pueden darse cuenta, y esta es la toma de Rodrigo, que tiene corrección de color. Digo, en ese entonces no tenía tanta experiencia, pues lo grabé a contraluz, entonces por eso estaba su cara muy sombreada y lo tuve que corregir para que no se viera tan contrastante. Pero como pueden darse cuenta, en ese momento cortaba todos los silencios. Algo como lo que estoy haciendo en estos videos monólogos, pero antes cortaba los silencios también en las entrevistas, lo cual era un estilo interesante. Esta es una foto también de un evento que me invitaron en ese 2016. Este es un Roberto justamente después de grabar un video, que de hecho este es el video que acabé grabando, el problema del deporte en México. Este es el setup que tenía, como pueden darse cuenta es una cámara que no tiene una pantalla que se voltea, una luz encima con un chingo de baterías, el micrófono que usaba para el podcast y un sillón. Esta es una fotografía que también me acuerdo que estaba muy emocionado porque me invitaron a hostear este evento muy grande que se llama Inc. Monterrey. Yo era como el maestro de ceremonias y para mí fue algo muy grande porque el evento era en el Pabellón M. Esta es una gorra del documental que hice para mi clase de documental que se llamaba San Petrino. Como les digo, la neta no quedó muy bien, nunca lo acabé terminando y lo tuve que presentar incompleto. No me fue tan mal en la clase, pero creo que pude haber hecho un mucho mejor trabajo. Y en ese momento yo seguía mucho a James Franco y yo veía que el vato iba a los talk shows y hacía esto, o sea, le ponía gorras como el nombre de su proyecto para promocionarlo. Entonces, por eso pueden ver en varios capítulos de Creativo que yo traigo la gorra de San Petrino. Esta es una foto en mi cumpleaños, la verdad no me acuerdo dónde, probablemente en Oaxaca si no me equivoco. Y pues ese año cumplí 24 años y como pueden darse cuenta estaba haciendo la seña de 24, la hice al revés, parece que cumplo 42, pero eran 24 años. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la máquina del tiempo. Yo sinceramente lo disfruté bastante. Si llegaron hasta acá, pues échenle un me gusta al video. También saludos a la gente que está en Spotify, que está en otros lados escuchando estos capítulos. Les deseo lo mejor. Suscríbanse, denle like o pónganle 5 estrellas, no sé qué procede en la plataforma en la que estén, pero les agradezco y pues nos vemos en el siguiente episodio. Sobres.